¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. El día de hoy vamos a entrevistar a un empresario inmobiliario. Vamos a conocer qué es lo que hace, cómo lo hace, cómo creció, cómo fueron sus inicios y vamos a averiguar qué nos puede enseñar para las personas que quieran aprender a vender, quieran aprender a conocer un mercado de alta envergadura como es el mercado inmobiliario y pues meramente sus inicios. Acompáñenme, nos vemos en un ratito. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en esta sesión de Aprendiendo de Ventas. El día de hoy vinimos a visitar a un empresario, una persona que tiene mucha trayectoria, que tiene mucho conocimiento en el tema del desarrollo inmobiliario y decidimos invitarlo porque yo he platicado con él anteriormente y tiene muchísimo que ofrecer en el tema de cómo mejorar la calidad de vida, de cómo emprender, de cómo ahorrar, multiplicar, obviamente ser una persona centrada en el crecimiento. Bienvenido, licenciado Hugo Pedrosa. Hola, Ramón. Un gusto. Gracias por acompañarnos aquí con este podcast, ¿no? Quiero primero preguntarle, pues, ¿de dónde viene usted? ¿Cómo es que empieza, no? Puede, no sé, una semblanza de lo que ha hecho usted para que el público lo conozca. Claro que sí, con todo gusto. Antes que nada, agradezco mucho a Ramón y a todo su equipo de colaboración por esta invitación. Sinceramente, para mí es muy halagador e importante ser invitado para ustedes y con todo gusto vamos a ir guiando y contestando esas preguntas para que tengamos una mayor información de cómo emprender, de cómo crecer y haya buenos frutos. Con toda confianza. Claro. Por ejemplo, en este sentido, vamos a desmenuzar un poco de lo que ha hecho, ¿no? Yo lo he conocido, sé que es una persona que es muy creciente en el tema inmobiliario, específicamente tiene mucho conocimiento y es algo que me ha parecido muy interesante, el cómo es que empieza usted en el aprender del tema inmobiliario, desde dónde empieza, o sea, con qué conocimientos o sin herramientas, cómo empieza en este rubro. Ok, para contestar la primera pregunta de dónde vengo, de un pueblito por ahí muy campirano, de una sierra que se llama Villaguerrero, Estado de México. Es importante y lo remarco porque para dar respuesta a la pregunta que haces, ¿no? ¿Cómo me origino? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo inicio? Pues antes que nada se trae ya en la sangre, se trae en las venas. Parece que por ahí mis antecesores, como mi abuela paterna, mamá de mi papá, le gustaba el trueque, le gustaba el negocio, comprar, vender, intercambiar. Y de ahí mi papá también lo practicó en su momento, en su tiempo de desarrollo como persona, como hombre. También hacía negocios, compraba, vendía, principalmente él solamente como con animales. Más clasificado con el ganado, lo que es vacas y becerros, ganado vacuno solamente. Entonces yo voy aprendiendo de manera visual cómo hacía los negocios y las operaciones mi papá, cómo compraba a un precio y vendía a otro. Que de hecho esa es la fórmula fundamental. Compras a un precio y vendes a otro. Esa es la fórmula. Compras a un precio y vendes a otro. Ahora bien, cuando yo fui creciendo, iba siendo observador y iba yo viendo y observando errores que tenía mi papá, porque él no tuvo estudios, no tuvo preparación en escuela ni nada de eso. Entonces yo me dispuse, dije, a mí me gusta esto de la compra-venta. Por ahí cerca de los 9, 10 años a mí me empieza a llamar la atención la compraventa, empiezo a ver los frutos y las ganancias que te da de manera acelerada. Rápidamente les manifiesto que no se me olvida por ahí cómo mi papá empieza a comprar una res, una vaca en la mañana, vamos a cargarla, por decirlo ahora, en un precio de 4,000 pesos, por poner así el ejemplo, y a los 10 minutos antes de llegar al domicilio donde teníamos el ganado, lo para un señor, todavía ni llegábamos, y en el camino lo para y le dice que le compra la vaca y le oferta 6,000 pesos. Entonces a mí me parece sorprendente cómo no llevaba ni una hora mi papá con la vaca y ya estaba ganando 2,000 pesos nada más por haber comprado a 4 y ahí ya tenía una propuesta de 4,000. Mi papá le dice, ¿sabes qué? Dame 7,000 pesos y es tuya. El señor le dice en la última oferta, te doy 6,500 y llévamela ahorita. Pues sale, está hecho el negocio. La cierran en 6,500, ganó 2,500. Si lo sacamos a porcentaje, estamos hablando de un buen porcentaje, claro. No sé, por arriba del 50. Claro. Entonces desde ahí dije, wow, esto es lo que quiero aprender. ¿Cómo tan rápido
ganas dinero, tienes buenas ganancias. Si se percatan en el ejemplo, fue un negocio limpio, transparente, honesto, leal, muy legal y algo muy lícito, muy correcto, porque ya había tres beneficiados. El señor que había vendido la vaca de 4,000, en este caso, mi papá, que la había sido como intermediario, la compró a un precio, la vendía a otro, se ganó 2,500 pesos nada más por traspasar. En una hora. Claro, en una hora o menos. Y el señor que la adquiere finalmente en los 6,500, este señor era muy conocedor de ganado y él sabía que valía eso el animal. Entonces hubo tres beneficiados. Aquí ninguno perdió, y si se percataron en la fórmula, comprar y vender a, a diferente precio, y en medio hubo una ganancia, el intermediario, la compra-venta. Entonces ahí es donde me empieza a dar inquietud, y por ahí mi papá en una ocasión me dice, ya van creciendo y es mejor ganar dinero con la mente, con la cabeza, que con el cuerpo, porque tu cuerpo se cansa, se agota, se desgasta, y la cabeza no. La cabeza, o por decirlo de manera mental, es un trabajo mental en el que inviertes, compras y vendes a otro. Entonces yo empecé a ver ahí muchas ganancias aceleradas. En ese entonces, si les pongo el ejemplo de los 2,500 que mi papá se ganó en menos de una hora, un trabajador ordinario, trabajando sus jornadas de 8 o 10 horas diarias, a la semana ganaba de 800 a 1,000 pesos, pero tenía que trabajar los 6 días de la semana y de 8 a 10 horas diarias. Entonces ahí dije, wow, aquí está ganando lo de 2 semanas y media En un y en ratito. un ratito, en una hora. Entonces empieza a despertar mi inquietud. Dije, yo quiero aprender a hacer eso. Yo quiero aprender a ganar de esa manera dinero rápido, expreso, fácil, honesto, legal y limpio. Entonces dije, pues esta es la fórmula, bien dice mi papá, hay que tratar de ganar dinero con la mente y no con el cuerpo. Y ahí es donde empiezo, Raúl. Excelente, pues realmente ya se dieron cuenta, hay muchísimo conocimiento, habilidad, astucia, sobre todo honestidad y legalidad. Creo que lo importante siempre es estar del lado del marco legal, que primero es lo necesario. ¿Y cómo ha sido en este crecimiento? Para las personas que van empezando, por ejemplo, cómo aprender a vender? ¿Cómo captar la opción de momento y luego venderla? O, por ejemplo, o encontrar el negocio correcto, porque a veces de momento lo que nos atora es como que sí lo hago, no lo hago. ¿Cómo arranco? ¿Cómo arranco en ese punto de decir, bueno, sí lo hago y luego voy a vender? ¿Cómo empieza usted a averiguar eso, ¿no? De cómo aprendo a vender. Sí, tocaste un punto clave. Y en las palabras que dijiste, mencionaste el temor, el miedo, la desconfianza, la incertidumbre. Entonces ese es un error fatal para todo ser humano. Entonces el primer defecto que deben de quitar todos es el miedo, es el temor, es la desconfianza. Quítenla, quitarla por completo. En aquel entonces, cuando les cuento que yo ya había visto la fórmula de mi papá, a los pocos días yo lo vuelvo a acompañar y yo ya iba decidido, que viene siendo la clave: decisión, atrevimiento. Por ahí dice un dicho que el que no arriesga no gana, y es correcto. A los días siguientes yo lo vuelvo a acompañar y me llevo 30 pesos conmigo, siendo pequeñito.